Y vamos a tocar un tema. Hola Alex, ¿cómo estás? Hola, querida Galut, qué gusto saludarte, qué chévere verte por este medio. Gracias, sí, gracias. Tanto tiempo que, bueno, no se tiene el contacto, ¿no? Como antes con la gente que uno quiere ver y bueno, pero bueno, este es un medio lindo también para llegar a más gente. Así es, y aquí estamos aprovechando la nueva tecnología. Así es, mi Alex. Bueno, quería presentarte un poquito para las personas que no te conocen. Ella es Alex, ella es, bueno, experta en comportamiento infanto-juvenil, también tienes, bueno, experiencia, mucha experiencia, tienes un master coach en inteligencias múltiples también, y bueno, cuéntanos tú, yo puedo decir muchas cosas, pero tú, ¿quién mejor que nos digas toda la experiencia que tienes y cuéntanos? Bueno, pues muchísimas gracias, pues primero por invitarme a este Ay, qué live, qué lindo. chévere poder compartir contigo y poder compartir con todas las personas que te siguen. Bueno, pues te cuento pues que, bueno, primero soy esposa, soy madre de 3 hijos, mi hijo Sí. mayor tiene 12, la segunda va a cumplir 8 años y el ultimito tiene 2 años. Entonces, tengo pues como yo digo, cada niño en cada etapa. O sea, tengo 3 niños en 3 etapas diferentes. Entonces, Exacto. claro, pues eso ha hecho que, además de la especialización pues, que yo hice, para poder apoyar a las familias en un poco la etapa de crecimiento y mejorar y siempre contar con herramientas que nos permitan dar una nueva forma de educación. Primero me ha tocado o me ha gustado como aplicar todo esto en mi casa, porque esa creo que Exactamente. es una de las partes fundamentales, que uno puede tener todo el conocimiento del mundo, pero si no lo aplicas, entonces ¿de qué estamos hablando, no? Entonces, Exactamente, exactamente. O sea, la verdad es que ser mamá es como que te da la práctica, ¿no? Porque puede ser que como la rural con los médicos, entonces esa es tu rural. totalmente, todos los días. Uno como madre pues aprende muchísimas cosas, todos los días es un constante aprendizaje y mientras más herramientas tú puedas tener para llevar de mejor manera este aprendizaje, realmente se vuelve la vida y el entorno familiar más armónico. Te permite tener herramientas para que tú puedas contar con todos los problemas que se viene en la vida, que uno no los puede avisorar o uno no los puede decir, esto va a pasar el día de mañana, sino que uno tiene que ir todos los días mirando y solucionando también esos problemas y en lo que se pueda, pues prevenir, que esa es otra parte súper importante, la prevención. Entonces, bueno, pues en Vamos mi a entrar un parte poquito de en experiencia, te quería contar un poquito, pues yo estuve vinculada mucho, como 10 años a la parte de la docencia universitaria, entonces esto me ha dado como una nueva visión de la parte de la educación. Y pues también ahora con todo el área de la parte infantil y juvenil, que justamente colaboro con un centro de desarrollo infantil en la valoración de todos los niños y pues guiándoles un poco en esta nueva parte del desarrollo de las inteligencias múltiples con su directora, que igual es especialista en este tema de la neuroeducación y las inteligencias múltiples. ahí les dejé el comentario fijado para que sepan de lo que estamos conversando ahora y de qué vamos a tocar el tema. Ahora, cuéntanos un poquito, entrando ya en tema, ¿qué son las inteligencias múltiples y cuáles son? Bueno, primero pues vamos a entrar con el concepto de qué es la inteligencia, porque muchas veces escuchamos este término y hay veces que se vuelve tan manipulado el término que
pierde el real significado, el significado inicial. Entonces vamos a decir pues primero que la inteligencia es la capacidad que tiene el ser humano para resolver problemas. Mira qué interesante. Entonces, nos para resolver problemas. Se está cortando un poquito, a ver. Creo que ahí se cortó. Sí, se cortó un poquito. A mí, sí, acá también. Ok, ya. Entonces, bueno, nos dice que es la capacidad de resolver problemas que tiene el ser humano para resolver más y crear productos o servicios que resuelvan los problemas de otras personas. Entonces, este es un concepto que lo dio Howard Gardner y es justamente el psicólogo investigador de la Universidad de Harvard quien propuso y postuló esta teoría de las inteligencias múltiples. Realmente se está dando mucha importancia en la actualidad porque se ha visto que el ser humano es un ser integral. Y al momento que nosotros lo reconocemos al ser humano como un ser integral, reconocemos que el ser humano no es solamente un ser lógico como la inteligencia que mayormente ha sido desarrollada, sino que es un ser que tiene varias capacidades y que lo eleva a inteligencias, que tiene varias inteligencias y que la forma en que estas inteligencias son manejadas y son trabajadas realmente es el despertar y la integridad de la persona. Entonces, mira que es muy interesante y además muy enriquecedor poder mirar la educación y la formación de nuestros hijos desde esta teoría de las inteligencias múltiples. Ahora tú me decías, ¿cuáles son estas inteligencias? Pues bueno, es una teoría que sigue en análisis, que sigue en crecimiento. Al inicio, Howard Gardner propuso 8 inteligencias, las mismas que están dadas o están catalogadas para que sean inteligencia con algunas valoraciones, con algunas características especiales para que puedan convertirse en inteligencias. Una de ellas es la capacidad de encontrarla en el cerebro humano, de manera que si es extirpada una parte de nuestro cerebro, deja de funcionar. Esa es una de las características y una de las más importantes para considerarla como una inteligencia. Entonces, tenemos aquí, pues, dentro de las 8 inteligencias está la inteligencia lingüística, la inteligencia lógico-matemática, la espacial, la naturalista pictórica, tenemos la musical, tenemos la intrapersonal, la interpersonal. Interpersonal, exactamente. La intrapersonal, la interpersonal y la corporal kinestésica. Dentro de la... aprendiendo, la verdad estoy tomando nota para ver cuál es la que tienen mis hijos. Ahora, esto es súper interesante lo que acabas de decir, Galut, querida, porque este tipo de inteligencias, hay unas que las tenemos, o sea, más claro, todas las inteligencias las tenemos todos. Wow. Y todas las inteligencias nacemos todos. Ahora, hay inteligencias que son potenciadas genéticamente y por el entorno y que suelen ser más visibles en el ser humano. Pero eso no quiere decir que no haya. Justamente eso te iba a preguntar, porque tal vez es diferente ver un niño en China que está potenciada su inteligencia musical, tal vez, o no sé, la espacial, y a diferencia de un latino o uno en Medio Oriente. Entonces, tal vez, claro, yo quería preguntarte si depende también del entorno y de todo lo exterior. De hecho, el desarrollo justamente de las... que es cortando. El temperamento, o sea, la carga genética con que venimos nosotros, lo que tomamos de papá y de mamá, que viene a ser el temperamento, y la otra, el medio ambiente donde se desenvuelve, entendiéndose por medio ambiente que no necesariamente es el lugar,
sino también las condiciones para que este niño desarrolle ciertas características. Por eso es que vemos que en cualquier parte del mundo puede haber, y de hecho hay niños con diferentes características desarrolladas, diferentes inteligencias desarrolladas, y esto hace entonces que nosotros tengamos esta justamente diversidad. Ahora, una de las inteligencias que innatamente tenemos todos y todos la podemos desarrollar es la musical. Y esto es súper claro porque eso te dice que el niño genio músico, entonces ahí dice, ¿se hace o nace? Se hace, porque todos nacemos con eso. Entonces, si todos nacemos con eso, al momento que tú potencias esta habilidad en tu niño y además en el entorno donde vive, los papás, por ejemplo, son músicos o siempre están en contacto con la música y fomentan y el niño se cría con eso y miran eso, el niño va a ser músico también. Increíble. Entonces, eso es súper, súper enriquecedor porque esto nos abre la ventana y nos dice, no condiciones a tu hijo con un comportamiento o con una inteligencia. Exacto. Nos dice, tu hijo puede desarrollar todas, unas en mayor grado, claro, pero puede tenerlas todas desarrolladas. O sea, es necesario solamente impulsar y estimular. Exactamente, potenciar que se llama. Entonces, ¿cómo potencio? Y tú dices, yo quiero que mi hijo tenga todo. Pues claro, va a tener diferentes trabajos a lo largo de la vida, la educación en casa primero, empezando en casa, la educación luego que se haga en la parte escolar va a ser fundamental para que los hijos potencien ahora este tipo de inteligencias. Entonces, normalmente, como hemos estado acostumbrados a potenciar la inteligencia lógico-matemática y tristemente los niños que no lograban esta capacidad en matemáticas, en el manejo de los números, en el manejo de las tablas, en el manejo de la lógica, patrones, secuencias, etcétera, se iban o serían catalogados como niños de lento aprendizaje, cuando probablemente el niño tenía otra capacidad y era, qué sé yo, la capacidad kinestésica o la musical, el movimiento, el ritmo, la música o la capacidad de mover su cuerpo, de expresar, la lingüística, por ejemplo. Entonces, eso quiere decir que si nosotros potenciamos y miramos y no estigmatizamos ni juzgamos a nuestros hijos, eso nos da la apertura para mirar por dónde es que nuestros hijos están orientados. Y además es algo que a ellos les gusta y les nace. Y eso también nos permite ver que si mi hijo está orientado, digamos, por una parte más kinestésica, más movimiento, qué sé yo, por ejemplo, bailarines. Le encanta la música, le encanta bailar, mi hija es bailarina. Es importante también poder mantener ese equilibrio. Entonces, ¿el equilibrio en qué? En el desarrollo y que no se pierda su parte lógico-matemática, por ejemplo, o su parte lingüística. Entonces, ahí yo hago ejercicios de refuerzo, hago programas, hago ejercicios mentales para que le permitan mantener y esa parte del cerebro también esté activa y equilibrar, exactamente. Ahora, Alex, una consulta. Siempre las mamás tenemos la duda de que, o siempre se ha escuchado, de que no debes hacer demasiadas actividades extras, curriculares, podría decirse, como hace música y hace también karate y hace esto y hace lo otro porque no le das un interés. Pero yo he leído también algunos autores en los que dice que hasta los 6 años tus hijos, bueno, crece el cerebro y es como un músculo, es un músculo que mientras más absorbe conocimiento crece. Entonces, ¿cuál sería la correcta definición o cuál sería lo correcto? Llenar de actividades, obviamente que le gusten, ¿no? No nos vayamos por ese lado, sino en el sentido de que tal vez no se quiere como sobrecargar y que no hagan bien una de esas cosas, sino que lo hacen como poco, lo hacen por partes cada cosa. Entonces,
no sé qué se les podría decir a las mamás que quieren hacer muchas actividades con los hijos. Mira, cuando uno es madre, cuando uno es padre, quiere que sus hijos sean perfectos. Entonces, cuando tú tienes esta alta expectativa con tus hijos, realmente tú quieres que sea el hijo genio, el hijo artista o el hijo perfecto, como digo yo. Entonces, primero es como centrarnos y decir, si bien es cierto, yo tengo expectativas, tenemos como padres expectativas para nuestro hijo y qué padre ahora con recursos y posibilidades, pues poder potenciar sus habilidades. Pero los niños naturalmente nos van indicando el camino. Entonces, es importante, por ejemplo, si nuestros hijos están en una actividad, digamos, en la escuela o en el preescolar, si estamos hablando de los niños hasta los 6 años, realmente muchos preescolares, bueno, no todos, la mayoría, están adaptando ya esto de las inteligencias múltiples. Entonces, ya se está trabajando todo esto de las inteligencias múltiples. Pero si yo quiero darle a mi hijo una ventana, lo aconsejable es que se vaya probando poco a poco, paulatinamente. O sea, no sobrecargar y no saturar de actividades extras a los niños. O sea, realmente no es aconsejable porque lo que tú vas a empezar a generar es un niño sobrecargado. Y un niño sobrecargado es un niño que no vive su niñez. No es un niño, es un niño estresado. Es un niño que siente mucha demanda de los padres y que por lo tanto no va a rendir y en algún momento es como una ollita de presión que va a explotar. Entonces ahí nosotros pues ya tenemos que manejar de otra forma. Entonces lo ideal realmente, y eso también es súper importante lo que tú acabaste de decir, nuestro cerebro es un músculo. Y si bien es cierto, la primera etapa, hasta la segunda etapa de desarrollo infantil, que es promedio 7 años, 6, 7, 8, dependiendo de la evolución de cada niño, si bien es cierto, es donde más conexiones neuronales existen y más información va a absorber el cerebro. En la segunda etapa. En la primera y la segunda. La primera estamos hablando del primer año de vida y hasta los 18 meses más o menos. Okay. Y la segunda estamos hablando desde los 18, 2 años hasta los 7 años en promedio. Entonces, estas son las 2 primeras etapas donde el cerebro del niño absorbe. Por eso dicen, a esta etapa los bebés, los niños son una esponja, porque ellos van a coger todo lo del mundo y no codifican. O sea, eso es lo interesante. La esponja simplemente absorbe. Entonces, al momento que absorbe, ellos están tragándose la información. ¿Qué pasa luego? En la tercera etapa de desarrollo, que va de los 7 a los 12 años, es donde los niños van a empezar a darle forma a esta información. Y eso significa que su cerebro sigue trabajando, ¿ok? Y desde la cuarta etapa de desarrollo, desde los 12 hasta los 20 años, es donde el cerebro empieza a trabajar una nueva pensamiento, que es el pensamiento abstracto, y donde realmente redefine y consolida sus estructuras mentales y sus patrones, y eso hace que formen y marquen su personalidad, la parte del temperamento y del carácter. Pero eso no quiere decir que hasta los 20 años tengo para aprender y de ahí si no aprendí me quedé burro, como saben decir. No. Maravillosamente, ahora se han hecho pues estudios y descubrimientos que el cerebro humano tiene la plasticidad se llama esta capacidad de aprendizaje, tiene la plasticidad neuronal de aprenderlo toda la vida. Ahora, esto es importante seguirlo potenciando, porque el cerebro es como un músculo, como el cuerpo. Si tú haces ejercicio, tu cuerpo se tonifica y se mantiene saludable. Pero si no haces ejercicio, se vuelve flácido y los músculos no puedes ya tener esa fuerza
que tienes. Lo mismo pasa con el cerebro. Si tú lo trabajas, incluso hay ejercicios mentales y tan simples y tan sencillos como, por ejemplo, armar un rompecabezas. Esa es una forma de darle ejercicio mental al cerebro. Y hay otras, ya vamos a ver luego un ejercicio para interconectar los hemisferios cerebrales. Y eso lo puedes hacer toda la vida. Y ahora hay algo súper interesante y súper enriquecedor, y es algo que nos pasa a las mamás. ¿Sí? ¿Qué pasa a las mamás? En el momento que nosotros gestamos a nuestro hijo, existe un cambio cerebral súper importante que hace que ciertas áreas del cerebro se vuelvan nuevamente como a renacer y vuelvan a ser receptivas. Esto hace que especialmente la parte de la memoria y el aprendizaje que está ubicada en nuestro cerebro exista y se abra como si fuéramos unos bebés. Entonces, esto es súper rico porque dice la investigación que no solamente el bebé nace y nace toda ese hambre, esas ganas de aprender, sino que la madre empieza a tener esta apertura del cerebro para aprender con él también. Totalmente, es cierto, es maravilloso. Yo como experiencia te digo que yo he aprendido muchísimas cosas desde que nació Salvatore porque siento un hambre de conocimiento que no tenía antes de que nazca él, porque siento la necesidad, la responsabilidad, y ahora con lo que tú dices, hace sentido, hace muchísimo sentido lo que tú dices, porque yo me sorprendo mucho, y digo, por ejemplo, ahora no sabemos todos, yo me sé ahora todos los dinosaurios, y el otro día yo contaba con los dedos de mis manos, y me sé más de 25 nombres de dinosaurios. En mi vida me hubiese imaginado aprender algo así porque no me interesaba de mi interés. Y ahora, y Salvatore también se lo sabe, y al comienzo, y claro, él me preguntaba y piensa que soy yo la fuente del conocimiento, y si se equivoca es mamá. Y es maravilloso lo que tú dices, es increíble. Realmente sí es, yo digo, un regalo de nuestro creador, porque es muy lindo ver cómo la madre tiene esa capacidad de aprendizaje junto con el hijo. Entonces, yo siempre digo a las madres cuando están gestantes, si ustedes quieren aprender algo nuevo, generar un nuevo conocimiento, absorber un nuevo conocimiento, manipular ese nuevo conocimiento, aprovechen, porque esta es la etapa. Si bien es cierto, es cansado, es demandante, justamente nuestro cuerpo se está adaptando a todo esto. Y a partir del 1.5, 2 años que los hijos ya empiezan a ser independientes, si es que uno como madre se da justamente ese espacio y ese tiempo para dedicarse a la autorrealización personal, pues háganlo, porque es la etapa precisa y perfecta. Y ahora es una maravilla porque no necesariamente tienes que salir de tu casa para aprender. Yo digo, tenemos una herramienta maravillosa que es el Internet y tenemos que hacer buen uso de ese Internet. Ahí está el conocimiento, está todo el conocimiento, y es importante en esta época saber balancear el conocimiento y tener el discernimiento para tomar lo que necesito y desechar lo que no me aporta. Entonces, eso es una labor de ahora como padres que tenemos. Exactamente, mi Alex. Y bueno, con lo que me decías que, bueno, todos nacemos con esta inteligencia musical. Bueno, como todos saben, yo soy cristiana, y claro, ahora con lo que tú dices me hace mucho sentido también, porque todos somos adoradores de naturaleza, y en realidad Dios nos hizo con este sentido musical súper interno, o sea, súper natural, interno, porque yo la veo a Eleonor y ella tiene 11 meses, pero hace unos 2 meses ella ya empezó a bailar todo lo que escucha, cualquier sonidito, y Salvatore era igual.
Y claro, nosotros en realidad, Dios nos hizo con esto, esta inteligencia, porque yo no sabía, creía que era un don o algo así, pero bueno, es parte de, ¿no? Entonces, claro, nosotros nos hacemos, somos adoradores de naturaleza y es a donde debería estar encaminado la música, ¿no? Que yo Sí, creo eso. y mira algo, justo que te iba a comentar y bien que topas el tema, porque en este desarrollo de las inteligencias, Howard Gardner justamente está sacando una nueva teoría, todavía lo llama como media inteligencia, porque falta descubrir en qué parte del cerebro se encuentra, que es la inteligencia espiritual existencial. ¡Wow! Entonces, mira que realmente, o sea, esta teoría es súper completa, porque nos va indicando que realmente los seres humanos somos seres integrales. Y al ser seres integrales, somos seres únicos. Y por ser seres únicos, realmente cada uno es, como decimos, es un mundo especial, es un mundo diferente y es un mundo al cual como padres y como personas tenemos que respetar, ser muy responsables en qué es lo que estamos haciendo con nuestros hijos y además ser muy conscientes de cómo lo estamos haciendo. Entonces, esto es justamente la visión de esta nueva forma, llamémoslo así, de educación, que es la educación consciente y respetuosa, que es justamente la que estamos formando en el grupo de Hijos para el Mundo. Entonces, esa es la idea, que a través del conocimiento, a través de la experiencia como padres podamos enriquecernos, podamos tener herramientas que nos permitan mirar la crianza desde una forma diferente, marcando pautas que nos permitan pues tener unos acuerdos familiares armónicos, porque también es muy importante poner los hábitos, no me gusta llamarlo mucho límites, sino más acuerdos, pero mucha gente le entiende como límites y reglas. Entonces, ponerlos esos acuerdos de convivencia, porque mientras más pequeño tú haces esto con tus hijos, pues mejores resultados tú vas a tener a lo largo de su vida, junto siempre con el acompañamiento de amor y bondad de los padres. Entonces, esta es una parte muy importante para poder nosotros potenciar a nuestros hijos en el desarrollo justamente de estas inteligencias. Alex, una cosita que nos estábamos saltando. Muchas mamás no sabemos, no nos hacemos madres conociendo todos estos nuevas teorías, nuevos temas de disciplina positiva, de crianza respetuosa, de inteligencias múltiples. Bueno, todo esto que en realidad, aunque es muy antiguo, en la práctica es algo moderno, ¿no? En la práctica no se sabe cómo hacerlo. Tú estás organizando unos talleres, estás organizando para mamás. Cuéntanos un poquito qué es lo que vas a hacer, cuándo se va a realizar, qué temas vas a tocar. Bueno, pues justamente ahorita estamos elaborando el primer taller, que el objetivo es poder dar herramientas justamente desde dónde abordar una nueva forma de crianza. Entonces, justo con lo que te había dicho, pues es importante primero conocer a nuestros hijos, conocernos también a nosotros como padres, porque recordemos que nuestros hijos llevan nuestra genética y llevan lo que nosotros también hemos vivido como padres, y muchas veces lo que nosotros estamos dando a nuestros hijos es el resultado de lo que vivimos nosotros, tanto en nuestro entorno familiar como en nuestra parte personal. Entonces, justamente estamos construyendo estos talleres para dividirlos por grupos de edades, porque
las expectativas, las vivencias que tiene una madre de un niño de 2 años, 3 años, de meses, no son las mismas de una madre pues que ya tiene a sus hijos de 8, de 12 y más de los adolescentes pues de 15 años, 16. Cada etapa es diferente. Entonces la idea es poder generar estos talleres de acuerdo a la etapa de los hijos. Vamos a empezar justamente con los talleres para los niños de 0 a 5 años, que es como la edad preescolar, donde se presentan además múltiples cambios en ellos que como padres no sabemos manejar, no sabemos gestionar. Y conocer a nuestros hijos, conocer qué herramientas además tenemos para poder hacerlo, nos va a aportar muchísimo en esta crianza respetuosa, porque es súper importante, a veces los padres se confunden que cuando hablamos de crianza o disciplina positiva, hablamos de crianza respetuosa, consciente, es dejarles hacer a los hijos lo que ellos quieran. Y entonces ahí caemos en el otro lado del equilibrio, que es el libertinaje. Y la libertad realmente es el punto medio, como digo yo, es el punto medio entre saber aflojar y saber retener esa cuerdita. Entonces, es ahí pues donde vamos a mirar temas como lo que es generar un apego seguro, lo que es la independencia de los hijos, cómo fomentar la independencia de los hijos, qué técnicas, qué herramientas puedo utilizar, qué actividades diarias puedo hacerlo. Es un poco ir cambiando el chip y también permitiéndoles pues a los padres que tengan y exploren sus capacidades con una metodología creativa para que ellos pues puedan mirar que existe más allá que dentro de la caja. Que muchas cosas están más allá de dentro de la caja, es un poco como rompiendo paradigmas en la crianza. Entonces, esto nos permite tener una forma y unas herramientas para darles a nuestros hijos realmente lo mejor de nosotros y que ellos puedan formarse como seres humanos integrales, armónicos y balanceados para el mundo que estamos ya viviendo, que ha cambiado. Porque eso es importante tomar en cuenta, que el mundo nos cambió. Así es, Alex. Otra cosa que quisiera tocar y preguntarte es cómo el sistema, porque generalmente cuando nuestros hijos iban antes de la pandemia a clases, los profesores generalmente tienen una escuela, no todos, porque hay maravillosos profesores que están bien capacitados, pero hay otros que se quedaron en la escuela un poco clásica, un poco antigua, y que tal vez no saben identificar las inteligencias del niño. Y además el padre tampoco está muy consciente de qué son ni que existen. Entonces, en ese sentido, ¿tú consideras que el sistema escolar ya está adentrándose en estos temas? ¿Cómo ves ese tema? Mira, te comento que pues, bueno, para algunas personas no sabían, nosotros con todo esto que vivimos con nuestros hijos, mirando que realmente fue un cambio para todas las instituciones educativas. Como yo digo, nadie estábamos preparados para esto que se nos venía. Sin embargo, hay algunos pues que pudieron trabajar un poquito más antes de este asunto y coincidió y empató. Y ese fue el caso de nuestra familia. Entonces, yo al mirar que todavía la educación que estaban recibiendo mis hijos, si bien es cierto, yo digo, siempre hay que valorar lo que las personas hacen, lo que las instituciones hacen, porque se veía que hacían su mejor esfuerzo, que estaban dando lo mejor de ellos, pero hay veces que ya, como tú dices, ya no van al mismo ritmo. Entonces, la decisión que nosotros tomamos como padres es unirnos a la comunidad de homeschoolers.
Entonces, ahora nosotros pues somos una familia homeschooler y justamente en este entorno pues he encontrado cosas sorprendentes que realmente me llaman mucho la atención. Es que justamente desde el ministerio de nuestro país, en los libros de texto se están trabajando las inteligencias múltiples. Y eso me pareció súper interesante porque realmente no es algo que yo podía visualizar. Entonces, lo que yo más bien miro es que muchos docentes se quedaron en, como tú dices, en la parte tradicional de la parte de la educación y que más bien se quiere y se está haciendo el esfuerzo por ir a esa nueva forma de educación, donde si bien es cierto va a haber asignaturas que van a tener mayor carga, llamémoslo así, como es la parte de lengua, la parte de matemáticas, el refuerzo del idioma extranjero. Entonces, hay ya cada vez más instituciones educativas que tratan de vincular esto de las inteligencias múltiples en todo su malla curricular, porque lo interesante de esto es que esto de las inteligencias múltiples no es cargarle a una asignatura y que solo en esa asignatura voy a desarrollar esta inteligencia múltiple, sino que lo interesante de esto es que las inteligencias múltiples están permeando, es decir, están inmersas en todo lo que hacemos nosotros, tanto en la parte académica como en la vida cotidiana. Entonces, ahí es cuando uno dice, pues, pero mi hijo aprendió mejor las matemáticas en la escuela de cocina o cocinando conmigo que en las clases. Pero claro, los niños a la edad de 7 a 12 años con el pensamiento concreto, ellos aprenden mucho más manipulando las cosas que absorbiéndolas de un libro o de un computador. Entonces, por eso es que la práctica y la experiencia, lo que nosotros podemos generar como padres y en la parte de educadores es muy importante para que ese aprendizaje y ese conocimiento se vaya consolidando y que no se quede en esa memoria primaria, en esa primera memoria de corto plazo y que luego a los 30 años te pregunten ¿y qué era la historia del Ecuador? Y tú digas, cri, cri, eso ya no me acuerdo. Entonces, al momento en que uno juega, porque el juego forma una parte importantísima en el aprendizaje, ya que dentro del aprendizaje, mira que nosotros tenemos el hipocampo como una de las partes del cerebro que está muy vinculada a la parte de la memoria y el aprendizaje, y este hipocampo está dentro, cuando hablamos de la teoría de los 3 cerebros, está dentro del área que gestiona toda la parte emocional. Entonces nos dice que el aprendizaje se da mucho por la emoción que nosotros le ponemos al entorno y a los estímulos que nos vienen de afuera. Entonces, permitir a los niños que se emocionen, sorprender a los niños, exacto, sorprender a los niños con algo nuevo que ellos no se imaginaban, va a hacer que ellos, clic, capten la atención. Y el momento que yo tengo su atención, entonces ahí empiezo a trabajar actividades de refuerzo de la memoria para que esa memoria y ese aprendizaje no se quede en el corto plazo, sino se vaya clic a largo plazo. Y es ahí donde empiece a trabajar y cuando necesite en la experiencia para resolver un problema, clic, lo saque a flote. Entonces diga, he cumplido con mi proceso de aprendizaje. Perfecto, sí, justamente hace pocos días, no recuerdo dónde lo leí, leí que para mantener un aprendizaje continuo y que sea espontáneo, debemos mantener al niño motivado. Entonces, es algo difícil. A veces yo pienso que las mamás somos un poquito más creativas. A veces los papás, no los excluyo porque a veces la mamá no tanto y el papá, pero en general la mamá un poquito más. Porque, por ejemplo, en nuestro caso, a veces los papitos es como que no tienen tal vez esa perspicacia de cómo entrar en el mundo de un niño, cómo entrar en su mundo realmente. Entonces, creo que mantenerlos motivados para el aprendizaje es lo que tú dices.
sea natural, que sea espontáneo, que sea lindo. Entonces eso hace que el conocimiento sea mejor absorbido, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí viene una parte súper importante que es justo lo que yo te decía, la parte de la creatividad, o sea, desarrollar la creatividad, no perdernos en que ella es creativa, yo no, sino todos tenemos esa sino todos tenemos esa capacidad creativa. Además, que es una de las competencias que laboralmente ahora se está potenciando y se está valorando mucho, porque la creatividad es mirar, como te había dicho al inicio, fuera de la caja. Entonces, tengo un problema, ¿qué hacemos todos? Nos quedamos en el problema y le damos vueltas al problema. Cuando, ¿qué hace la creatividad? La creatividad lo que te dice es, hey, este es el problema y tú estás acá. Miremos el problema desde otro punto de vista. Entonces, esto nos hace que cuando nosotros tengamos un niño que está generando un problema, entonces nosotros tomemos fuera de la caja y digamos, a ver, ¿cómo puedo hacer yo o qué puedo hacer yo para solucionar este problema que estoy teniendo con mi hijo? Entonces, esta es una habilidad que justamente se desarrolla y es de los ejercicios que pues se van a realizar dentro de estos talleres que justamente estamos elaborando para el mes de octubre. Perfecto, perfecto. Alex, tienes que mandarnos toda la información para todas las mamás, todos los papás que estén interesados. Todos estos talleres son, la verdad, para mí son oro. Yo soy una persona que realmente valoro muchísimo el conocimiento, la capacitación, la educación de los padres, porque eso hace que seamos mejores en el momento de la crianza, en el momento de la confianza que ellos se tienen. Y bueno, es súper, súper importante capacitarse como papás, porque muchas veces la forma en la que nos criaron, por más que haya sido tal vez con amor o tratando de hacer lo mejor por nosotros, no fue la mejor manera. Entonces, era otro tiempo. Sí, a veces tenemos conocimientos muy arraigados que pensamos que tenemos que repetir para que las cosas funcionen, como los castigos, los golpes y eso, que a veces capacitándote empiezas a entender que no es así. Ahora, otro tema que me parece muy interesante, que lo he escuchado, es que los padres generalmente pensamos que tal vez cuando son muy bebitos no entienden, o que hay que esperar un poquito más como para empezar a enseñarles. De ahí, bueno, un poquito de la estimulación, para que nos cuentes qué tan importante es la estimulación temprana, inclusive desde el vientre. Sí, mira, justamente esta concepción que tú dices que pues teníamos los padres de antes, que el niño no entendía, que había que tratarlo a veces hasta como, bueno, sí, algo bonito, y justamente una de las naturalezas del ser humano es que el bebé sea agradable, sea cute, kawaii, como dicen ahora, porque si el niño no fuera o no tuviera estas características, realmente no sería prestado atención. Entonces, además, cuando nosotros pensamos que el niño no siente, no mira, no escucha, no absorbe, realmente nosotros estamos cayendo en que el niño es como un mueble. Entonces, no nos damos cuenta de que desde que estamos en el vientre materno, absorbemos absolutamente todo. Y mira algo tan interesante, que justamente estudios recientes de la disciplina de la epigenética nos dice que nuestros genes, nuestro ADN, no solamente viene de la carga de papá y de mamá, sino que además se modifica y se constituye por todo lo que recibimos del entorno. Entonces, esto hace que no solamente seamos condicionados por nuestra genética, sino que además los factores del entorno van a hacer que nosotros seamos seres únicos e irrepetibles.
Entonces, por eso es que ahí uno entiende por qué incluso en dos hermanos gemelos, mellizos, idénticos, tú dices, cada uno es diferente. Es justamente por esto. Y nosotros como madres vemos que cada hijo es diferente. Cada hijo es un mundo único. Exacto. Entonces, ahí es donde nosotros realmente comprendemos que, como tú bien dices, desde el vientre, el ser humano absorbe todo lo que viene. Y cuando uno empieza a despertar, porque realmente es un despertar de la madre, es un despertar del padre, y darse cuenta que esas personitas de meses, de año y medio, de 2 años, entienden absolutamente todo, tú estás empezando a potenciar el conocimiento de tus hijos, Exacto. porque tú le estás dando importancia. Ahora, es súper importante también no caer, como yo siempre digo, en el otro extremo, porque recordemos que justamente la etapa de los 2 a los 5 años, 6 años, los niños entran en el mundo del egocentrismo. ¿Qué quiere decir? Que la vida gira alrededor de ellos, porque es la forma en cómo el cerebro empieza a constituirse. Entonces, cuando nosotros prestamos toda la atención al niño y cuando él se convierte en el centro de la atención, además, podemos caer luego en justamente fomentar ese egocentrismo y luego cuando viene un hermanito o cuando uno va a tener un trato con otra persona, ese niño está siempre llamando tu atención. Y es ahí donde empieza el resquiebre emocional de ese niño y hay que hacer luego un trabajo con él para que entienda que no es el centro y la atención de todo el mundo. Entonces, es súper importante, como digo, mantener el balance, mantener el equilibrio, comprender también las características de nuestros hijos en cada etapa y de esa forma, pues, dar lo mejor de nosotros para ellos. Exactamente, mi Alex. Bueno, entrando un poquito más también en las inteligencias, nos preguntaba en uno de los comentarios, sorry, dice, ¿hay algún test que podamos hacer con nuestros hijos para saber qué inteligencia tiene nuestro hijo? Eso es lo que nos pregunta. A ver, te comento, realmente en las primeras edades existen ciertos test, pero recordemos que el ser humano no es una computadora, ¿sí? Porque cuando nosotros tenemos una computadora que nos arroja unos datos, decimos, así es, listo. Eso es lo que tenemos. El ser humano es un ser humano moldeable. Es un ser humano que va cambiando por las experiencias de la vida, por el entorno. Y cuando nosotros decimos, quiero un test para saber cómo es mi hijo, yo te digo, pues existen test de temperamento, existen test de personalidad, pero estos normalmente se los aplica a partir de los 6, 7 años cuando sus rasgos están más estables y tampoco son 100% fiables porque realmente la personalidad se sigue construyendo. Mira que la personalidad como tal, como la conocemos y la vivimos en el mundo adulto, se termina de construir a los 22 años. Entonces, al momento que nosotros decimos, mira, tu hijo es así, así, asado, le estamos condicionando para que sea como yo quiero que sea o como yo quiero mirarlo. Entonces, lo que existen son las valoraciones de desarrollo para mirar que nuestros hijos pues vayan creciendo acorde a ciertos parámetros, más que nada para mirar si mi hijo no tiene alguna enfermedad o algún desfase en el desarrollo evolutivo de los niños. Entonces, porque hasta los 5 años los niños ya deben tener ciertas habilidades adquiridas, 6 años para poder pasar a la siguiente etapa. Entonces, lo que se hace más que nada son valoraciones de desarrollo para cada etapa de los niños. Y esto más que nada nos permite ver que todo vaya marchando pues dentro de los estándares, llamémoslo de esa manera, para que pueda tener un desarrollo evolutivo sin mayores complicaciones.
Entonces, decirte, mira, tu hijo está inclinado a esto, o es más bien ahí lo que yo digo es un conocimiento por parte de los padres. Claro. Entonces, es entrar en una conexión con los hijos que muchas veces por el trabajo acelerado, por las múltiples ocupaciones que tenemos ahora, no nos detenemos a jugar con ellos. No nos detenemos a contar las historias, a hacerle masajes, a compartir con ellos en la comida, a compartir lo que es el momento, por ejemplo, de un almuerzo, de una cena, de un desayuno. Todo es tan rápido, es tan acelerado que nos olvidamos de mirarlos. Y es ahí donde nos desconectamos. Y entonces necesitamos que otra persona nos diga, ¿cómo es mi hijo? Para yo poder manejarlo. Entonces, ¿qué es lo que se trata de esta crianza consciente? Es que tú, primero, pues bajar un poco los niveles de estrés y tensión que como padres vivimos, especialmente aquellos que están vinculados a un asunto laboral donde el estrés es mucho más demandante, es mucho más fuerte, y poder generar espacios de calidad y de tiempo con nuestros hijos. Y es ahí donde nosotros vamos conociendo a nuestros hijos y donde decimos, esta área tiene mucha aptitud y esta área pues tenemos que desarrollar. Son áreas de mejora para desarrollar. Entonces diríamos que son inteligencias de mejora para ellos. Entonces yo más bien a mí me gusta manejarlo más de esa forma. Exacto. Una última cosa, cómo involucrar un poco a la familia para que entiendan un poco también cómo nosotros estamos criando a nuestros hijos, a veces abuelos, tíos, bueno, gente exterior te dicen, no, tal vez esta no es la forma, antes se hacía de esta manera, o no, a mí me parece que a él le gusta mucho o a ella le gusta mucho tal actividad y eso es para que es bueno, pero cómo involucrar para que la familia también entienda todo esto nuevo para ellos, esta nueva teoría, no sé cómo decirlo, nueva forma de crianza. Claro. Mira, que acabas de topar un tema que creo que es súper extenso, pero para poder resumirlo, realmente en este aspecto los padres y cuando se tienen los tíos, que en este caso son nuestros hermanos solteros, quieren como entrar también a formar parte de la crianza de tus hijos. Entonces, aquí yo digo, es súper importante, así como nosotros ponemos los acuerdos de convivencia dentro de casa, es muy importante también tener los acuerdos de respeto, crianza y convivencia fuera de casa. Entonces, ahí, por ejemplo, cuando una persona externa a tu familia dice, tu hijo hizo esto y se está portando mal y yo le voy a llamar la atención. Entonces, ratito, ¿quién está formando? Soy yo. Cualquier cosa que usted quiera decirlo, dígamelo a mí, porque yo soy la tutora y la responsable de la crianza y de la formación de mis hijos. A veces esto puede resultar ofensivo, obviamente existen las palabras para hacerlo. Con los padres, por ejemplo, de uno con los abuelos es súper importante tener una conversación, decirles, miren, nosotros estamos involucrados en una forma de crianza respetuosa, consciente. Si ustedes miran algo que no está adecuado, porque muchas veces es muy bueno que nos digan de afuera, porque no siempre lo que nosotros miramos de dentro tenemos la misma percepción y a lo mejor nosotros estamos haciendo bien y creemos que lo estamos haciendo de maravilla, pero afuera nos dicen, mira, yo estoy viendo que por aquí, por acá. Entonces decirles, mira, si es que tú tienes algo con todo gusto y con todo el corazón, yo te escucho y más bien gracias por decírmelo, pero no le corrijas a mi hijo porque yo tengo otra forma de hacerlo. Entonces, es también un poco practicar este respeto tanto dentro como fuera de casa. Creo que también es importante porque las mamás nos llenamos de mucha información, leemos libros, estamos como muy actuales en todo esto,
pero a veces no lo exteriorizamos o con el padre o con los abuelos o con los tíos y sabemos nosotros cómo hacerlo, pero no compartimos tal vez. Eso a veces nos pasa, que no compartimos toda esa información que estamos absorbiendo como mamás. Y sí creo que es muy, muy importante para que los demás, los otros, pueden ser otros cuidadores o los abuelos, entiendan un poco y también respeten. Exactamente, exactamente. Alex, me encantó este tema. Vamos terminando porque nos quedan poquitos minutos, que no se nos corte el video. Voy a dejar este live en mi perfil, así que pueden verlo después y muchísimas gracias por este tema. La verdad es que a mí me apasiona. También si nos puedes dejar también un poco de recomendaciones de libros para las madres que quieran empezar a potenciar las inteligencias de sus hijos, o artículos o cualquier recurso que nos quieras dar. Y bueno, el taller, que eso va a ser oro y esperamos así, pero con ansias, el taller de verdad. Y nada, muchísimas gracias. Bueno, pues primero muchísimas gracias a ti, Galo, por este espacio. Qué chévere haber compartido y conocer y saber que realmente uno no está solo en esto de la crianza diferente, de la crianza consciente y respetuosa, sino que ya es algo que están haciendo de los padres. Y esta es una parte muy fundamental y de hecho ese fue justamente lo que me motivó a realizar, a formar este grupo en Facebook que se llama Hijos para el Mundo. Realmente aquí nosotros siempre estamos posteando información, material, recomendaciones, de acuerdo a diferentes temas, que justamente nos dan estas herramientas para que los padres pues puedan abrirse a una nueva forma de crianza más consciente, más sentida, más respetuosa y amorosa. Uno de los libros, por ejemplo, que te puedo súper recomendar es Las Inteligencias Múltiples, se llama así, de Howard Gardner. Gardner. Esto lo encuentras igual en internet, en PDF, también hay los libros que tú puedes adquirirlos, y es justamente donde está desarrollado. También él tiene unas actualizaciones al desarrollo de las inteligencias en el siglo XXI, este es otro, como es actualizaciones, y él tiene mucho, mucho material en base a esto. Otra también que nosotros podemos mirar o leer es La inteligencia emocional de Goleman, Daniel Goleman. Okay. Esa también es otra que además que a los hijos nos sirve primero a los padres. Sí, y es justamente una de las cosas que vamos a desarrollar. Exacto. Y bueno, pues ahí ya les iremos informando de los talleres justamente, que qué chévere que puedan ser acogidos con tanta expectativa. Y ya para el próximo mes, pues esperamos ya poderlos tener igual con grupos reducidos para tener mayor provecho y el trabajo de estos talleres. Sí, más personalizado. Alex, muchísimas gracias. Dejo el video entonces en mi perfil para que puedas compartirlo y te mando un beso enorme. Muchas gracias por todo este conocimiento. De verdad, eres, como dice mi esposo, una capa. Qué linda. Tema y me encantó compartir contigo. Muchísimas gracias, Galo. Un abrazo, un beso enorme y qué chévere poder estar pues vinculadas en esta maravillosa tarea y etapa de la maternidad. Sí, te mando un besote. Nos despedimos. Chao. Bye, bye. Chao.